Bueno, seguimos con las informaciones. Ha llegado el momento de hacer este análisis internacional que estamos tratando de cultivar cada día domingo, y en esta oportunidad les vamos a contar que el próximo 22 de octubre, el martes 22 de octubre, el analista internacional Libardo Buitriago va a analizar en la Universidad San Sebastián, en su sede de Recoleta, los casos de Chile que tiene la Corte Internacional de La Haya y también el conflicto en Siria. Un evento que es organizado por la Escuela de Líderes de esta casa de estudio. Libardo, bienvenido al canal 24 Horas. Cristian, muchas gracias por la invitación. Son dos buenos temas que vamos a conversar allá con los alumnos y sobre todo un poco para proyectarlos de manera que la comunidad académica perciba la importancia de cómo un hecho internacional repercute necesariamente de inmediato en nuestro país. O sea, no estamos ausentes ni lejanos a que esos terremotos nos lleguen parte de las réplicas. Claro, hay una cantidad de temas internacionales que están en la agenda, muy novedoso. Hemos visto el drama de los inmigrantes en Lampedusa, que están cruzando del norte de África a Europa. El mismo caso de Angela Merkel, que ganó esta elección en Alemania, todavía no sabe con quién va a formar una coalición. Sí, vamos a estar hablando de eso, a ver si se repite lo del 2005 con el Partido Socialista, el caso de Francia, la crisis en España, en mismo Latinoamérica, Cristina Fernández, que está muy complicada con elecciones parlamentarias a portas, Ollanta con una popularidad muy baja, el cambio de coalición, de gobierno que hubo en Paraguay. ¿Por qué elegiste estos dos temas que son Siria y también estos conflictos que tiene diplomáticos en nuestro país en La Haya? Cristian, en el caso de Siria es simplemente porque se cambia el mapa del Medio Oriente. Antes de la amenaza que lanzara el presidente Barack Obama de atacar ante la evidencia del uso de armas químicas y biológicas, el cuadro daba la siguiente sensación. Un Irán muy predominante después de la caída del régimen de Saddam Hussein, una Siria que comenzaba a debilitarse pero que estaba potente en el Medio Oriente, una primavera árabe que había causado, se había llevado a varios dirigentes, Gaddafi, Mubarak, Benazid en Túnez, entre otros, pero que trajo de vuelta nuevos líderes, pero de la vieja escuela, o sea, para largos periodos. En esa dirección, lo que ha ocurrido en Siria, donde su más cercana acción ha sido un nuevo ataque, revela lo siguiente, y es cómo actúa la diplomacia de Estados Unidos y cómo reacciona el Kremlin para poder encontrar un punto de acuerdo. La reacción del canciller Lavrov en el sentido de decir, ¿sabe qué? Aquí tenemos una ventana que puede ser el que Siria comience a entregar para destruir las armas de destrucción masiva, toma de sorpresa a Estados Unidos porque no se pensó que esa podía ser una solución. Algo que nació prácticamente en esta conferencia de prensa que da John Kerry y se abre a una solución a un conflicto que es lo que estamos viendo al día de hoy. De hecho, el Premio Nobel de la Paz es esta organización, la OPAC, que justamente trabaja en la destrucción de armas químicas, dándole la relevancia a este tema, que lo conocimos el 21 de agosto, nosotros acá, luego del ataque de los rebeldes en Damasco, pero que es un tema que viene mucho antes. Sí, el Bashar al-Assad ya junta entera desde el enero del 2011 la crisis que es parte de este levantamiento que existe en el mundo árabe para poner fin a regímenes tan autoritarios, sobre todo el de una dinastía como la que él precede, en donde su padre controló también el país. La diferencia entre su padre y él es que el padre mató 30.000 sirios y este caballero, Bashar al-Assad, ya lleva más de 120.000, lleva 4.500.000 personas que se han visto en la obligación de abandonar sus hogares, más de 2 millones de personas que han tenido que buscar refugio en Turquía, en Irak y en Jordania, vaciando el poder el país. Y por otro lado, el mundo como que quedó conforme en que, ¿sabe qué? Va a llegar la agencia para revisar qué ha pasado con las armas químicas y contribuir a la destrucción, y ahí termina el conflicto, cuando debe ser el punto de partida para instalar una mesa urgente de diálogo de manera de frenar esta odiosa guerra civil y pavorosa que por lo pronto arroja cifras bastante complejas. ¿Por qué era tan importante indicarlo y mencionarlo? Porque detrás de ello se abrió algo inesperado, y era que el nuevo liderazgo de Irán encontró una ventana porque estaba muy estrangulado, y dado que es un socio estratégico de Siria, la amenaza
hacia la posibilidad de utilizar una acción bélica contra Siria, se entendió que en algún momento la línea roja también le podía ser aplicada a Irán. Tú estás hablando de Hassan Rouhani. Sí, Rouhani al llegar tiene una característica a diferencia de Ahmadinejad. Ahmadinejad es un laico. Rouhani es un líder religioso. Claro, de hecho está con esta vestimenta de los clérigos de Irán. ¿Es más extremo que Ahmadinejad? Menos extremo, Ya. con una condición más ligado al poder supremo y por lo tanto con mayores posibilidades, no fáciles, de que le vaya muy bien en esta apertura de un proceso de acercamiento con Estados Unidos. Libardo, para entender el conflicto en Siria hay que entender el origen. ¿Cuál es el origen del conflicto en Siria? ¿En qué momento comienza? Sabemos que es con la primavera árabe, que vio caer al gobierno de Túnez, al gobierno de Libia, al gobierno de Egipto, pero que en Siria no logran hacer caer a Bashar al-Assad. Bueno, lo siguiente, comienza en enero del 2011, técnicamente, y se levanta la gente, comienza a salir primero en Damasco, luego en distintas ciudades, pero Siria tiene uno de los regímenes y servicios de seguridad más impresionantes del Medio Oriente. Esos servicios de seguridad son los que hasta el momento han logrado soportar la presencia de Bashar al-Assad. De hecho, es una de las Fuerzas Armadas con mayor número de efectivos que tiene allí, con bastante vinculación, se les ha imputado nexos con el movimiento de Hezbollah y por supuesto entrenamiento que también les ofrece Irán en su momento. Por eso la construcción de grupos rebeldes no fue de un solo género, sino de diferente naturaleza, que también está con aspectos religiosos. Recordemos que Bashar al-Assad es alawita, una rama del chiismo, en una nación que es mayoritariamente sunita. ¿Vamos a eso? ¿Qué son los sunitas, qué son los chiitas y qué son los alawitas? Que es la rama del Islam que pertenece a Bashar al-Assad. En el Islam existen dos grandes vertientes. Una son los sunitas, que son los que siguen la línea tradicional, y los chiitas son los seguidores de Ali. Los de Ali perdieron en unas batallas que están narradas y que tienen en Karbala y en Irak, las sedes en donde Ali y Hussein murieron defendiendo el ascenso de la familia de Mahoma como los herederos, y como ellos los herederos en el mundo islámico. Como esa facción pierde, se separa y se arma lo que se va a denominar hacia adelante el chiismo. Y la línea alawita pertenece, dentro de la línea chiita, es una rama muy pequeña. 10% tengo entendido que sí, en el Medio Oriente debe ser aproximadamente, la deben de profesar unos 20, 25 millones de personas en el Medio Oriente en un total. Solo en Siria no son más de 3 millones los seguidores del alawismo. Y ellos tienen unas ceremonias o creencias muy ligadas al cristianismo también. De hecho dicen que es parte de los templarios que quedaron expulsados y se fueron a vivir a los cerros. Que tienen una mezcla en sus cultos que a veces los hacen acercar o pensar que tienen una cercanía con el cristianismo. No, pero son musulmanes, pertenecen a la línea chiita, que es la que allí domina. Y por lo tanto, Cristian, en esta línea, todavía lo que no se ha logrado es que se convierta en una guerra religiosa. Es decir, Siria se ha salvado de que arda más, es porque no se transformó en una guerra del chiismo o el alawismo contra el sunismo. Hay una coalición, hay una alianza entre sunitas y chiitas para conservar el poder. Pero de la misma manera, los rebeldes, los que se oponen a Bashar al-Assad, es una configuración muy amplia de vistas ideológicas y religiosas que se oponen porque quieren tumbar solamente la dinastía de Bashar al-Assad. Y también ha llegado la red de Al-Qaeda y otras ramas como la yihad. Por lo tanto, el mundo se aterroriza mucho más de esta extraña coalición que se ha configurado para derrotar a Bashar al-Assad, que no es única, sino que tiene una diversidad de acción y que por lo tanto no ha logrado tener un mando único, ha logrado tener sí integrantes del ejército, pero no como en otras naciones en donde sí hubo un movimiento homogéneo para votar o para buscar el cambio. Extraño, pero ocurre así. Conversaba el fin de semana con una persona que estuvo en Siria y me decía que a ojos de él, estuvo como observador de Naciones Unidas en Siria, lo mejor que le podría pasar a este país ahora quizás es que se mantenga el gobierno de Bashar al-Assad a los ojos de él, porque me decía que es un desorden de etnias, de religiones de los rebeldes, que quizás vendría a pasar lo que está viviendo ahora Libia,
que a 2 años, un día como hoy, 20 de octubre, de la caída de Muammar Gaddafi, que la vimos en la televisión casi en directo, no ha logrado reponerse. Y bueno, veíamos la semana pasada este confuso incidente del secuestro express del primer ministro. ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que esa no es la mirada. Yo creo que Bashar al-Assad algún día va a terminar en una corte internacional acusado de genocidio. Porque su acción, utilizar todos los recursos del Estado para mantener un gobierno opresor que mata homogéneamente a su población, el derecho internacional dice eso es genocidio. Por lo tanto, el temor que hay es que estas coaliciones efectivamente, Cristian, no logren una unidad como no se ha logrado ni en Túnez, como no se ha logrado en Egipto, en donde más bien estamos viendo que se avanza hacia la conformación de un gobierno autoritario tipo el de Hosni Mubarak. Y por lo tanto, el general al-Sisi, al-Fattah al-Sisi, el comandante del ejército de Egipto, lo que va a hacer es que en algún momento se va a presentar como candidato, pero detrás va a mantener el poder. Entonces, esta primavera árabe, que suponía que como elemento central iba a traer libertades individuales, como segundo línea iba a traer el respeto a los derechos humanos, y como una tercera derivada era la escogencia de gobiernos democráticos, ha quedado en papel mojado. Tú dices que esta problemática tú la elegiste porque tiene que ver con nuestro país. Termino el tema de Siria preguntando, y bueno, con Chile, ¿cuál es la relación? ¿En qué nos afecta esta economía global? Nos afecta de varias maneras, Cristian. Nosotros vamos a entrar al Consejo de Naciones de las Naciones Unidas, como miembro no permanente. Como miembro no permanente. Hay un consejo que por primera vez un miembro renuncia. Arabia Saudita dice, sabe que estos caballeros no resuelven nada y se va a arrestar después de que lo hayan elegido. Desde esa mirada, Chile entra, pero Chile también tiene una importante colonia árabe y todo lo que ocurre en el Medio Oriente tiene una réplica en nuestro país, que por fortuna es muy republicana esa mirada. Y tercero es que en lo que tiene que ver con el movimiento de las rutas de comercio, el canal del Suez, cualquier tema sensible en el Medio Oriente nos repercute por ser netos importadores de combustibles. Por esas dos miradas nosotros debemos estar muy atentos con lo que ocurre, no solamente con la ruta de comercio, sino con el precio del crudo de petróleo, porque inmediatamente nos repercute diariamente, que tiene que ver con el valor de las bencinas. Y porque además, con este acceso al Consejo de Seguridad, Chile tiene que estar, como en otras oportunidades, muy atento, muy en su radar, muy abierto respecto a cuál va a ser el rol que va a jugar en conflictos como el Medio Oriente. ¿Cuál va a ser la actitud que va a tener, por ejemplo, en el conflicto israelí-palestino, en el conflicto de Siria? ¿Qué es lo que va a llegar a pedir allí? El presidente Piñera, por lo pronto, ha dicho la necesidad de reformar la ONU, integrar nuevos elementos. Es una cosa que nos involucra y nos va a involucrar desde el 1 de enero del 2014 muy directamente, porque vamos a tener que tomar decisiones con Corea del Norte, con países con Irán, ser de pronto agentes facilitadores de la construcción de un diálogo que ya se avisora y que podría descomprimir una parte importante del Medio Oriente si es que Irán se sienta a una mesa de negociación. Bueno, este es un pincelazo de esta exposición que va a dar el martes Libardo ahí en la Universidad San Sebastián, en su sede de Recoleta. Lo hemos dicho, están organizando una serie de interesantes temas que se van a dar el próximo 22 de agosto. Y el otro es netamente regional, es esta problemática. Es difícil explicarle a la comunidad internacional que Chile está demandado en la Corte Internacional de la Haya por 2 países limítrofes, 2 de 3. Y más difícil cuando el tercero, el que nos falta, dice, sí, sabe, yo vendí el gas a ustedes muy baratos. Aunque esa frase de doña Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, no haya sido tan entonada, sí es útil que Chile recuerde lo siguiente, que cuando ella fue senadora nacional y se estaba avanzando entre el presidente Frei y el presidente Menem en saldar los 23 puntos pendientes que tenía Chile y Argentina en la relación bilateral, ella fue una feroz opositora de esos acuerdos. De eso se avanzó muchísimo y solamente queda por demarcar, que no es lo mismo que delimitar, el Fitzroy con el murallón, con lo cual se define una parte de Campos del Hielo Norte, que es lo que nos hace falta por demarcar. Demarcar es trazar una línea
con el compromiso histórico firmado en un tratado en el cual ni Chile aspira al Atlántico, ni Argentina llega al Pacífico. Pero hay estudiosos que dicen que con el tema del calentamiento global es probable que Argentina se acerque demasiado al Océano Pacífico. Eso por una parte. Por la otra, estamos demandados y esperando que la Corte entregue el fallo. Y Cristian, sobre eso mencionar lo siguiente: no es cierto, y categóricamente lo digo, no es cierto que la Corte Internacional de Justicia de la Haya haya mencionado la fecha de enero del 2014 como el mes en donde va a entregar el fallo. Ese no es el mecanismo que ellos lo utilizan, ni ellos están mirando el proceso de elección en Chile, ni ellos están diciendo es que de pronto si damos el fallo puede alterar. No, eso no está en consideración, porque si así lo hiciera, estaría en una consideración de orden político y la Corte no está para eso. Simplemente y lisa y llanamente no hay fallo. Lo cual tampoco es bueno. O puede ser bueno. Porque si no hay fallo, lo que quiere decir es lo siguiente, Cristian: que puede a lo menos haber 3 grandes grupos de los 15. El último fallo que se ha emitido fue el de Colombia-Nicaragua, 15-0, ¿no? A favor de Nicaragua. Si con pasado el tiempo entre la exposición oral, que para mi gusto es el 60% de lo que va a fallar la Corte Internacional de Justicia, puede haber 3 líneas de acción, de fallo. Una, statu quo, que dice, ¿sabe qué? Revisado escuchado los alegatos de los abogados, tanto de la parte demandante, Perú, tanto de la parte defendida, Chile, statu quo. Es decir, sí hay tratados. Porque lo que plantea Perú es que son 3 demandas en una sola. Dice, primero, no hay límites marítimos. Segundo, que el punto del origen del límite es discutible. Y tercero, ellos están pidiendo un triángulo exterior, cosa que inédita en el derecho internacional, porque todavía la Corte no puede legislar sobre alta mar. En esa dirección, los magistrados se reúnen, van cada uno elaborando un fallo, va argumentando su voto y lo argumenta de manera documentada. Hay un relator que va recogiendo fallo a fallo. Y yo tengo la impresión que está muy apretado hacia dónde va el fallo. Es decir, de la misma manera en que puede ser statu quo, puede ser que haya un número importante que diga, quizás Perú tiene la razón. Pero que también a su vez haya un tercer grupo que diga, mire, ni tanto tiene la razón Chile, ni tanto tiene la razón Perú, pero, y la Corte ahí entra a hacer alguna interpretación. Como eso no ha pasado, hasta que no se llegue y el relator no tenga el voto mayoritario, no le puede decir al presidente, para que el presidente de la Corte cite a los representantes de los 2 países, en este caso a los agentes, al embajador von Claveren y Alan Wagner por el Perú, de manera de decirles que, señores, el día X, son 15 días de por medio que se van a anticipar, el día tal se va a dar a conocer el fallo definitivo. Por lo tanto, lo que tenemos el día de hoy es no tenemos fallo. Tú me dices algo que me llama la atención. La Corte no puede fallar en derechos de alta mar. ¿Cómo es eso? Perú alega un triángulo exterior que está en alta mar, más allá de las 200. Pero esas son aguas internacionales. Pero la Convención del Mar llega hasta las 200 millas. Solamente 200 millas. Claro, y Perú no se ha suscrito a las 200 millas. Por eso una de las cosas que los abogados chilenos colocaron bastante acento es que llama la atención que se presente un reclamo precisamente sobre algo en donde no cree o no quiere participar. Sería raro que fallara. Sobre eso entonces precisar que habrá que esperar. Puede ser en noviembre el fallo, hay tiempo para que sea en noviembre, puede ser en diciembre, puede ser en enero, pero si no se destraba estos 3 elementos que están ocurriendo, que están sucediendo en estos momentos al interior de la Corte, habrá que esperar el tiempo que se tomen ellos. Cuando salga el fallo, la Corte va a avisar, y no es que el fallo sea este lunes, ellos avisan y se da como una semana para que vayan los agentes. A lo menos, ¿no? Todos vamos a saber con tiempo que tal día, a tal hora sea el fallo. Nos vamos a preparar porque ¿qué es lo que hace el presidente de la Corte Internacional de Justicia de la Haya? Una vez se han producido las votaciones de los ministros que participan, que son 15, y hay un fallo mayoritario, que puede ser 8-7, que puede ser 9-6,
que puede ser 10-5, cualquiera de las combinaciones, pero que siempre sea mayoritario, o que pueda ser unánime, pero basta con que sea 8-7 para que ese fallo ya sea mayoritario, y con un 8-7 se tiene que emitir el fallo. Perfecto. Se vota el plenario y dice, con este fallo, que es 8-7, la Corte decide, y ahí comunicará lo que decida. Cuando el presidente sepa que ya hay un 8 votos, a lo menos en alguna de las 3 direcciones que hemos mencionado, convoca al plenario de la Corte, se hace la última votación y se ratifica el 8-7, por decirlo así, o el 9-6, o el 10-5, o el fallo 15, el que sea. Una vez se ha aprobado el fallo por los magistrados y se ha firmado por cada uno de ellos que así es y queda el acta de lo que así es y se cierra todo el proceso administrativo que hay detrás, inmediatamente llama a los 2 agentes. Los llama por separado, en el mismo día, por minutos de separación. Y le dice, señores, para tal fecha queda convocada su delegación de manera de que venga a escuchar el fallo de la Corte. Eso le dirán al representante del Perú, se lo dirán al representante de Chile, y por lo tanto viene la fecha esperada en donde los medios de comunicación mundiales van a estar muy atentos a eso. A Holanda. Claro, ahora, palabras como esta, como las que pronuncia el presidente Ollanta Humala, y vamos a solicitar la implementación inmediata del fallo, no hay que entenderla de ninguna naturaleza, no se filtra ninguna información, no, los magistrados no le están diciendo a los peruanos, ¿sabe qué? Vamos ganando 8-7, no, eso no ocurre. Son síntomas que tiene el presidente Ollanta Humala en el sentido de creer que él puede ganar el fallo y que simplemente le está diciendo a Chile, aplíquelo de manera inmediata. Sí, pero eso puede ser también por los antecedentes que se tuvo con el fallo que dio la Corte Internacional de La Haya entre Colombia y Nicaragua. Puede ser el temor del gobierno del Perú que pase lo que está pasando en estos momentos, que ellos dicen que el fallo es inaplicable. Y en el caso de Chile, si fuera por el statu quo, no hay que hacer absolutamente nada. Entonces uno no se puede, el gobierno chileno lo ha hecho muy bien en el sentido de no pedir absolutamente nada. Porque ¿qué ocurre si el fallo fuera statu quo? Cuando el Perú se ha comprometido, al igual que Chile, de respetar el fallo, y en eso los presidentes han dado 3 declaraciones en la dirección de que se va a acatar y se va a respetar el fallo. Yo creo que el buen ejercicio que hemos hecho esta noche y que tú has hecho en anteriores programas, Cristian, ha sido muy respetuoso en el siguiente sentido. No se puede especular. Cualquier cosa y que algún dirigente o de Chile o de Perú diga, mire, ¿sabe qué? Nos van a dar la razón, es una mera especulación. Y en el derecho no se puede especular por lo sencillo que estamos mencionando. No hay fallo. Y sobre lo mismo, hablando de derecho, si tuviéramos que decir las grandes diferencias que hay entre estos 2 fallos, o estos 2, no son fallos todavía, estas 2 demandas o estas 2 solicitudes que ha hecho Perú y que ha hecho Bolivia ante la Haya Chile. Una es un fallo que se aplica o sea, es una petición que se aplica sobre un tratado. En cambio, Bolivia está pidiendo una revisión sobre derechos expectaticios. ¿Cómo podríamos definir las diferencias entre lo que pide Perú y lo que pide Bolivia? Bueno, que no Perú, es lo mismo. No es lo mismo. Perú lo que ha demandado es que la inexistencia del límite marítimo no le da al de 1952, al acta de 1952, no le da el carácter de tratado, dice que eso es un acuerdo pesquero. Y Bolivia está haciendo 2 cosas. Primero, le dice a la Corte, señores de la Corte, nosotros como gobierno de Bolivia pedimos que usted obligue a Chile a negociar. Por las expectativas que ha hecho Chile durante el tiempo, el gobierno de Gabriel González Videla, los 13 puntos de Michelle Bachelet, el abrazo de charaña de Pinochet, que ellos dicen que Chile ha estado negociando, dando vuelta a la pelota, pero que nunca ha llegado a algo concreto. Eso es. El derecho expectaticio no existe como denominación del derecho. Uno dice, existe el derecho romano, existe el derecho civil, existe el derecho internacional, el derecho consuetudinario, que son las vertientes. Pero esta frase del derecho expectaticio, de expectativas que Bolivia se ha hecho, obedecen a un proceso que con otras naciones se ha llevado adelante y que Chile lo que ha buscado en el tiempo es que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 es el que es. Y por lo tanto, cualquier solución que se busque o que se llegue tiene que
revocar y cambiar y modificar el tratado de 1904. Entonces no puede la Corte decir, ¿sabe qué? Yo establezco, emito un fallo y digo que Chile tiene que sentarse a negociar, porque eso no ha pasado antes. Ellos sí pueden intervenir en donde hay un litigio fronterizo, o en donde hay una situación que se reclame, pero no donde ya está resuelto y zanjado por un tratado tan claramente aceptado como es el Tratado de 1904. Entonces, la estrategia de Bolivia es simplemente, y ya hemos visto cómo avanza, en el sentido de decirle a la comunidad latinoamericana, nosotros no hemos crecido, no hemos sido una nación desarrollada simplemente porque no hemos tenido salida al mar. Y lo último que ha pasado y que no deja de preocuparnos es que el presidente Rafael Correa, Ecuador ha sido un aliado histórico de más de 200 años con Chile, y el presidente Correa cambia y modifica esa conducta de aliado estratégico natural entre Chile y Ecuador, y pide, dice Bolivia nació con mar y lo perdió a la fuerza. Esa frase tan dura no lo había dicho nunca un presidente ecuatoriano. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer aquí es, ¿por qué Correa lo hace? ¿Para congraciarse con Evo Morales? ¿O para establecer un punto de malestar con Chile? ¿O fue que nosotros dejamos de hacer la pega respecto a cómo llevar adelante la relación internacional con Ecuador? ¿O simplemente, como Ecuador, aprovechando la necesidad que tenía tanto Perú y de Bolivia y Chile de llevarlo o de comparecer como testigo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ellos arreglaron definitivamente los litigios fronterizos? Aquí el gran ganador del pleito entre Chile y Perú es Ecuador. Sin duda. Porque Ecuador selló sus líneas fronterizas, las blindó con nuevos instrumentos jurídicos. Aprovecharon la pasada. Y eso está bien. Libardo, ¿tú crees que este fallo, sea cual sea, en especial el de Perú, pueda afectar a la gran cantidad de peruanos que están residiendo en Chile? No, yo creo que hay ya una integración, 300.000 peruanos que hemos tenido en el tiempo, que han sido acogidos, como tantos chilenos en distintas épocas de la historia han sido acogidas, no tienen la culpa. No es la culpa, y creo que ellos, y al igual que Chile, esperarán una conducta que nos portemos muy bien todos, porque esta situación Chile la dejó avanzar desde 1985, cuando el embajador Bácula se inventó esta curiosa fórmula de la inexistencia de límites marítimos. Y yo hice una frase en Twitter que decía que la inexistencia de un conflicto bélico entre Perú y Chile ratificaba la existencia de un tratado limítrofe. Perfecto. Te lo pregunto el tema de los peruanos porque hemos visto también desde hace algunos días un sentimiento anti-extranjeros, en especial radicado durante la última jornada en la ciudad de Antofagasta. ¿Cómo has visto tú esto también como extranjero residente más de 2 décadas acá en nuestro país? Esta como florecer de un nacionalismo de repente mal entendido. Me cuesta entender las motivaciones de fondo de la marcha. Yo estuve siguiendo por Twitter y por las redes sociales para tomarle la temperatura al evento. ¿Qué era? ¿Cuál es el origen? Si uno va a Antofagasta se encuentra con que no es el desempleo, porque el desempleo es en Europa, ¿no? Vemos está creciendo el Frente Nacional en Francia, producto de la situación que le ocurre al presidente François Hollande, lo que ocurre en Grecia, tú lo marcabas al comienzo, en muy Francia bien. Liderado por Le Pen. Claro, por la Marina Le Pen. Entonces, yo lo que creo es que de pronto estamos en la transición de que nos tenemos que acostumbrar que Chile es un país multicultural. Y estamos en ese episodio de acomodamiento de 2 placas tectónicas. Uno, los chilenos originarios, y otro, las personas que han venido a encontrar en Chile la prosperidad, el bienestar que no han podido tener en sus naciones. Porque miles de chilenos, al igual en distintos periodos de la vida, al día de hoy, también han encontrado la acogida y no se ha censurado eso, ni se ha fomentado, ni se ha hecho políticas xenófobas en contra de chilenos. Entonces, como que no estamos habilitados moralmente como para hacer una campaña anti alguien, ni anti peruanos, ni anti bolivianos, ni anti colombianos, ni anti españoles que están llegando por cantidades, porque Chile en su generación, en todo su recorrido, fueron los alemanes, los italianos, los españoles, los que le han dado vida a esta nación y los que han contribuido al enriquecimiento de esta nación. Y yo lo que identifico, Cristian, es que las 2 placas tectónicas, que son los chilenos
de tronco versus los que recién están llegando, se están encontrando. Y se encuentran que hay diferencias de hablar, diferencias de color de piel, diferencias culturales, a uno les gusta bailar, a otros de pronto son algarabía, y quizás ahí uno pueda entender que son dos movimientos de placas que hasta que se van a conjuntar. ¿Cuántos niños han nacido de relaciones entre peruanos y chilenos? ¿Cuántos? Yo te garantizo, Cristian, que en las 2 décadas que llevamos en esta migración, debe de haber de más de 50.000 niños producto de matrimonios o relaciones entre peruanos o chilenos. Entonces, no le doy más importancia a eso, decir que nos tenemos que acostumbrar a que Chile ya es un país global. Cuando Chile decidió que se abría a los mercados, también tenía que entender que esa prosperidad económica en algún momento iba a significar que gente viniera en la búsqueda de esa prosperidad. Los países que más tienen migración no es Chile, en América Latina, es México, el país que tiene la mayor migración, luego está Argentina, que es la segunda nación en donde llegan más migrantes, y luego estaría Chile en los tiempos presentes. Hay otras naciones que ya inclusive podríamos colocar a Brasil por sobre Chile como punto de atracción. Pero sí una cosa, yo no lo había notado en persona, y últimamente en persona lo he comenzado a notar. Gente que... Yo 28 años viviendo en Chile, y por primera vez encontré a alguien que de pronto me dijo, usted es extranjero. Nunca me ha pasado, pero me pasó. Entonces ya no es la gente, esto no es gente marginal, ni de bajo, no. Hay algo que se está moviendo y es la incomprensión de un proceso que es histórico, que la migración ha existido desde el origen de la civilización, norte-norte, norte-sur en el siglo XIX, en el siglo XX sur-norte, en el siglo XXI sur-sur, en el caso de Chile, que por su estabilidad económica, política y su paz social, se vuelve una nación atractiva. Finalmente, Cristian, tú encuentras que hay oficios en que los chilenos no los quieren hacer, o hay plazas de trabajo que en el mundo del agro, sobre todo, no hay una mano de obra, y habrá extranjeros o de Paraguay, o de Perú, o de Ecuador, pero también decir que Chile se ha visto enriquecido de la manera en que ese flujo multicultural se ha producido. Y de la misma forma en que en el siglo XX, cuando la Universidad de Chile marcaba mucho el ritmo, se vinieron a formar y se fueron con ese conocimiento a otros lugares del mundo. Entonces, estos patrones culturales simplemente son un acomodamiento que nos vamos a demorar, pero que tenemos, y sobre todo los medios de comunicación, que entender que es eso lo que se va a provocar. Perfecto. Te quiero dar las gracias, pero me quedé con una pregunta en el tintero que la hace a través de Twitter Ana María Lascano. Fíjate que pregunta, ¿cuáles son las similitudes entre las posiciones de Chile y Colombia ante las demandas de Perú y Nicaragua? O sea, si tuviéramos que poner las dos demandas que hubo en perspectiva, Chile podría ser la posición colombiana, Perú la de Nicaragua. ¿Se pueden comparar? ¿Hay similitudes? ¿Hay diferencias? No hay ninguna. Y Colombia y Chile no estuvo tan mal defendida como Colombia. Eso ya hay una primera gran diferencia. Los casos se pierden fundamentalmente porque son o bien o mal defendidos. Y el caso de Colombia, la demanda fue por una muy mala defensa. La persona elegida como agente no tenía las competencias y las habilidades para esa tremenda responsabilidad de hacerlo, ni el equipo de abogados. En Chile hemos visto que gobiernos de distinto signo ideológico han trabajado, han enriquecido los equipos jurídicos, y como hemos dicho que los casos se defienden, se ganan o se pierden por una buena defensa, solamente la diferencia es que Colombia fue muy mal defendida, y por lo que yo vi en la Corte, los alegatos de Chile fueron muy bien defendidos, lo que no quiere decir que ganemos. Bueno, ahí va a estar la problemática que hay en Siria, este tema que has adelantado en pinceladas también en De La Haya, lo recordamos, si está en el generador de caracteres el próximo 22 de octubre, va a estar Libardo ahí analizando este tema y más en la Universidad de San Sebastián, en Recoleta, en esta Escuela de Liderazgo. La Escuela de Liderazgo, muy interesante lo que están haciendo. ¿Desde qué hora y hasta qué hora y quiénes pueden ir? 12:30 va a la comunidad académica, pero por supuesto el que se haga a un tiempo
son temas interesantes que está en el sitio web, se pueden reservar entradas. Sí, para... y lo hemos retuiteado, así que personas que nos han mandado por Twitter, le hemos hecho las conexiones con la universidad para que haya, ojalá esté a reventar. Sí, pues. Sí, pues. Es un tema que nos interesa mucho. Y la posibilidad también de hacerte preguntas a ti en directo, pues. Por supuesto. Y de conocerlo. Oiga, amigo mío, muchas gracias por este tiempo con el canal 24 horas. ¿Primera vez acá? Primera vez, y quiero felicitarlos porque las noticias no tienen descanso ahí en 24 horas. Que sea la primera de muchas, pues. Sí, buena la frase, voy a pasarles ahí el royalty. Bueno, seguimos manteniendo contacto a través de las redes sociales también con nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa, sigan nuestra sintonía, volvemos de inmediato. Nuevos líderes, pero de la vieja escuela, o sea, para largos periodos. En esa dirección, lo que ha ocurrido en Siria, donde su más cercana acción ha sido un nuevo ataque, revela lo siguiente, y es cómo actúa la diplomacia de Estados Unidos y cómo reacciona el Kremlin para poder encontrar un punto de acuerdo. La reacción del canciller Lavrov en el sentido de decir, ¿sabe qué? Aquí tenemos una ventana que puede ser el que Siria comience a entregar para destruir las armas de destrucción masiva, toma de sorpresa a Estados Unidos porque no se pensó que esa podía ser una solución. Algo que nació prácticamente en esta conferencia de prensa que da John Kerry y se abre a una solución a un conflicto que es lo que estamos viendo al día de hoy. De hecho, el Premio Nobel de la Paz es esta organización, la OPAC, que justamente trabaja en la destrucción de armas químicas, dándole la relevancia a este tema, que lo conocimos el 21 de agosto, nosotros acá luego del ataque de los rebeldes en Damasco, pero que es un tema que viene mucho antes. Sí, el Bashar al-Assad ya junta entera desde el enero del 2011 la crisis que es parte de este levantamiento que existe en el mundo árabe para poner fin a regímenes tan autoritarios, sobre todo el de una dinastía como la que él precede, en donde su padre controló también el país. La diferencia entre su padre y él es que el padre mató 30.000 sirios y este caballero, Bashar al-Assad, ya lleva más de 120.000, lleva 4.500.000 personas que se han visto en la obligación de abandonar sus hogares, más de 2 millones de personas que han tenido que buscar refugio en Turquía, en Irak y en Jordania, vaciando el poder el país. Y por otro lado, el mundo como que quedó conforme en que, ¿sabe qué? Va a llegar la agencia para revisar qué ha pasado con las armas químicas y contribuir a la destrucción, y ahí termina el conflicto, cuando debe ser el punto de partida para instalar una mesa urgente de diálogo de manera de frenar esta odiosa guerra civil y pavorosa que por lo pronto arroja cifras bastante complejas. ¿Por qué era tan importante indicarlo y mencionarlo? Porque detrás de ello se abrió algo inesperado, y era que el nuevo liderazgo de Irán encontró una ventana porque estaba muy... Formar una coalición, sí. Vamos a estar hablando de eso, a ver si se repite lo del 2005 con el Partido Socialista, el caso de Francia, la crisis en España, en mismo Latinoamérica, Cristina Fernández, que está muy complicada con elecciones parlamentarias a puertas, Ollanta Humala con una popularidad muy baja, el cambio de coalición, de gobierno que hubo en Paraguay. ¿Por qué elegiste estos dos temas que son Siria y también estos conflictos que tiene diplomáticos nuestro país en La Haya? Cristian, en el caso de Siria es simplemente porque se cambia el mapa del Medio Oriente. Antes de la amenaza que lanzara el presidente Barack Obama de atacar ante la evidencia del uso de armas químicas y biológicas, el cuadro daba la siguiente sensación. Un Irán muy predominante después de la caída del régimen de Saddam Hussein, una Siria que comenzaba a debilitarse pero que estaba potente en el Medio Oriente, una primavera árabe que había causado, se había llevado a varios dirigentes, Gaddafi, Mubarak, Benazid en Túnez, entre otros, pero que trajo de vuelta estrangulado, y dado que es un socio estratégico de Siria, la amenaza hacia la posibilidad de utilizar una acción bélica contra Siria
se entendió que en algún momento la línea roja también le podía ser aplicada a Irán. Tú estás hablando de Hassan Rouhani. Sí, Rouhani al llegar tiene una característica a diferencia de Ahmadinejad. Ahmadinejad es un laico. Rouhani es un líder religioso. Claro, de hecho está con esta vestimenta de los clérigos de Irán. ¿Es más extremo que Ahmadinejad? Menos extremo, Ya. con una condición más ligado al poder supremo y por lo tanto con mayores posibilidades, no fáciles, de que le vaya muy bien en esta apertura de un proceso de acercamiento con Estados Unidos. Libardo, para entender el conflicto en Siria hay que entender el origen. ¿Cuál es el origen del conflicto en Siria? ¿En qué momento comienza? Sabemos que es con la primavera árabe, que vio caer al gobierno de Túnez, al gobierno de Libia, al gobierno de Egipto, pero que en Siria no logran hacer caer a Bashar al-Assad. Bueno, lo siguiente, comienza en enero del 2011, técnicamente, y se levanta la gente, comienza a salir primero en Damasco. Bueno, seguimos con las informaciones. Ha llegado el momento de hacer este análisis internacional que estamos tratando de cultivar cada día domingo, y en esta oportunidad les vamos a contar que el próximo 22 de octubre, el martes 22 de octubre, el analista internacional Libardo Buitriago va a analizar en la Universidad San Sebastián, en su sede de Recoleta, los casos de Chile que tiene la Corte Internacional de La Haya, también el conflicto en Siria, un evento que es organizado por la Escuela de Líderes de esta casa de estudio. Libardo, bienvenido al canal 24 Horas. Cristian, muchas gracias por la invitación. Son dos buenos temas que vamos a conversar allá con los alumnos y sobre todo un poco para proyectarlos de manera que la comunidad académica perciba la importancia de cómo un hecho internacional repercute necesariamente de inmediato en nuestro país. O sea, no estamos ausentes ni lejanos a que esos terremotos nos lleguen parte de las réplicas. Claro, hay una cantidad de temas internacionales que están en la agenda, muy novedoso. Hemos visto el drama de los inmigrantes en Lampedusa, que están cruzando del norte de África a Europa. El mismo caso de Angela Merkel, que ganó esta elección en Alemania, todavía no sabe con quién va a